últimos, los últimos mensajes y yo sigo pensando, sigo creyendo, sigo sintiendo en mi corazón que es el Señor, hermanos, el que nos ha traído al libro de los Hechos, empezar esta serie de sermones. Lo empezamos en el capítulo 2 y esta mañana, mientras me preparaba para venir a la casa del Señor, pensaba en ese detalle precisamente. ¿Por qué en el capítulo 2 y no empezamos en el capítulo 1? No llegué a la respuesta, pero lo que sí sé, hermanos, es que el Señor quiere que volteemos nuestra atención, nuestra mirada a las vivencias, a lo experimentado, al poder, a la convicción, al compromiso, a la entrega que esa primera iglesia en Jerusalén tuvo para con el Señor. Este último himno que entonábamos, dice el coro: pon tus ojos en Cristo. Y cómo la letra de este canto nos lleva a pensar que ante la esplendidez del Evangelio del Señor Jesucristo, todo lo demás pierde su color, todo lo demás pierde su importancia. Y justamente eso, hermanos, llegó a plasmarse, a arraigarse en el corazón de los que conformaron la primera iglesia allá en Jerusalén. Hemos visto en el capítulo 2 cómo Pedro predica ese primer gran sermón, y sin duda que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pero también estaba lleno de convicción su corazón que lo que él estaba predicando era la verdad. Y predicó, y me imagino a Pedro predicando con gran pasión, pero también con una gran convicción y un gran compromiso. Y Dios utilizó aquella exposición de Pedro para que miles de personas vinieran a los pies del Señor. Vemos el valor de Pedro al predicar aquel sermón. Vemos el valor de Pedro al volver a predicar una vez más en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 no ha sido diferente, pues ellos han sido llevados ante el concilio, han sido encarcelados, han sido cuestionados en qué nombre han hecho aquel milagro o con aquel poder. Tan es así, hermanos, que dice el versículo número 13 de Hechos capítulo número 4, que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo primero que establezco, hermanos, es el valor que estos hombres han tenido al predicar acerca del Señor Jesucristo. Lo han hecho de manera reiterada y, como he venido diciendo los últimos domingos, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno está permitiendo que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida, uno nunca se va a poder quedar callado. Siempre va a dar uno el mensaje. Y cuando haya necesidad de señalar algún error, que algo no está bien, se va a tener que hacer. Y Pedro hizo ambas cosas, porque Pedro no solamente presentó al Señor Jesucristo, sino también lo señaló de que ellos habían asesinado al autor de la vida. Fue una acusación seria, fue una acusación que si no hubiera estado su corazón lleno de valor, no hubieran podido hacer. Porque simple y sencillamente, hermanos, su vida corría peligro. Porque ellos habían matado al Señor Jesucristo y la vida de ellos también podía correr con la misma suerte. Y por eso hacía yo alusión al coro del último himno que cantamos. Porque obviamente Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que les daba el valor para poder predicar la verdad y poder presentar a Cristo y poderle señalar, más que la acusación y el acto que ellos habían cometido, señalar la necesidad que ellos tenían de arrepentirse. Ahora, ¿en quién estaban poniendo su mirada Pedro y Juan? ¿En las circunstancias? No. Estaban poniendo su mirada en Cristo.
Ellos sabían bien que podían perder su vida, sí, lo sabían bien. Pero ellos sabían que la vida que ellos tenían ya no les pertenecía, sino que le pertenecía a Cristo. Y son las mismas palabras que años después el apóstol Pablo plasmó en una de sus cartas, en la carta que manda a la iglesia de Galacia. Pablo le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice algo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice este versículo 13 que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, se maravillaban. Muchas veces venimos a la Escritura y la leemos, y gracias al Señor porque venimos a la Escritura y leemos la Escritura. Pero pocas veces quizás, hermanos, nos podemos detener en afirmaciones o en énfasis que la Biblia hace, como lo que acabamos de leer. Ahí estaba Pedro y Juan haciendo defensa con mansedumbre de la fe que hay en sus corazones. Pero no olvidemos, hermanos, que ellos están ante el concilio. No debemos olvidar eso. Y siempre será bueno, como lo hemos venido haciendo los últimos años, agarrar porciones grandes de la Escritura y estudiar sobre ellas o predicar sobre ellas para que podamos ver el contexto. Y nos dice en el verso 6 del mismo capítulo 4, desde el 5 dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, delante de quien estaban Pedro y Juan dando testimonio de su fe delante de la alta jerarquía eclesiástica de sus días. Y sin embargo pudieron dar testimonio con valor. Pero ese testimonio, esa presentación que ellos hicieron del Evangelio del Señor Jesucristo, impactó aquella alta jerarquía eclesiástica. Dice la Escritura, se maravillaban. Se maravillaban. Y uno puede, hermanos, hacer en su momento grandes, y entiéndase con grandes, con impactantes exposiciones, a lo mejor de manera sencilla, con palabras sencillas, de manera sencilla, pero hacer una impactante exposición, una impactante enseñanza de la palabra del Señor y causar impacto en la vida de las personas. Porque esa es nuestra labor, yo vuelvo a insistir. Pero eso no necesariamente significa que las personas que sean maravilladas ante esas grandes verdades, las verdades del Señor Jesucristo, las van a hacer caer rendidas a los pies del Señor. Y ahorita lo vamos a ver a continuación. Ellos se maravillaban, pero yo quiero hacer énfasis que no era fácil impactar a esas gentes con la predicación del Señor Jesucristo como lo hicieron Pedro y Juan. Lograron impactarlos a ellos. Y además dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es importante, hermanos, porque habla acerca de una identificación. Una identificación que jamás nosotros debemos de perder de vista. Siempre debe haber algo que marque la diferencia en la vida de los que pertenecemos al Señor Jesucristo, de la vida de los que somos parte de la iglesia del Señor. Siempre se deben de marcar diferencias, pero esas diferencias deben ser positivas. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que enseña el texto, debemos recordar que en esos tiempos lo que se estilaba es que había maestros y cada maestro tenía sus propios discípulos.
El libro de los Hechos, vamos a llegar por ahí en algún momento seguramente, habla de un gran maestro de aquel tiempo. El nombre es Gamaliel, muy conocido. Y Saulo fue discípulo de Gamaliel. Él creció a los pies de Gamaliel. Él aprendió a los pies de Gamaliel. Entonces se esperaba que los discípulos adoptaran rasgos y practicaran las enseñanzas de ese maestro. Estos hombres, los del concilio, los del Sanedrín, reconocieron que Pedro y Juan habían estado con el Señor Jesucristo. Y eso es bueno, porque estamos hablando aquí, hermanos, de otro atributo o de otro rasgo distintivo que la primera iglesia supo conservar, supo tener, supo aprovechar, y ese es el sentido de identidad. Coloquialmente en nuestros tiempos se habla, a veces usamos la expresión o la oímos decir que traemos bien puesta la camiseta. Y defendemos a lo mejor nuestra empresa o defendemos al equipo de fútbol al que le vamos y lo defendemos con pasión porque estamos identificados. Como iglesia se espera lo mismo. Que a donde quiera que nosotros vayamos, nuestra identidad no se diluya. Y a eso me refería yo, hermanos, porque el cristiano tiene o debe tener rasgos distintivos. La semana pasada yo les decía, tomando los 12 primeros versículos de este capítulo 4, yo les decía, hay dos reinos. Y cada reino tiene su rey, y cada rey tiene sus rasgos distintivos, y cada integrante de cada uno de los reinos va a comportarse de una manera distinta. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Bueno, llegaron con prepotencia y interrumpieron el sermón de Pedro y otras cosas más. ¿Qué hizo Pedro? Simplemente les predicó la verdad. No hizo ningún aspaviento, no reclamó, no maldijo, no nada. Simplemente predicó la verdad. ¿Por qué? Porque eso nos identifica realmente quiénes somos. A veces oímos decir, es que fulanito ya como tal cosa, ya como tiene trabajo, ya como tiene dinero, ya como esto, ¿cómo ha cambiado? Yo pienso distinto, hermanos. Yo lo que pienso es que las personas nunca cambian. Las personas siempre son las mismas. Lo único que falta es la posibilidad de que realmente salga a relucir lo que realmente son. No es que de repente saquemos el cobre, sino es lo que realmente somos. Y siempre, hermanos, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, todo tiene que ir de la mano con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, con lo que nosotros hemos permitido que Él haga en nuestras vidas. Dice el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y dice el verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. La evidencia ahí estaba. Y ahorita la escritura nos va a dar un dato más. Dice que aquel hombre tenía alrededor de 40 años. Si se ocuparon en leer el capítulo 4 en la semana, se debieron haber encontrado con ese dato. Entonces, la felicito, hermana. Entonces, no era algo oculto, era del conocimiento de todo el pueblo. Ahora, los encarcelan
y a base de preguntas los quieren intimidar. A ellos no les importa el milagro. A ellos no les importa Cristo. A ellos solamente les importa una sola cosa. Y lo que le importa a las autoridades es que se callen. Dice el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, vean qué conscientes están de todo, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue, ese es el propósito. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hermanos, es triste. Es triste, pero es real. A veces no importa cuánto uno predique a alguien y uno presente fundamentos bíblicos y evidencias de lo que Dios puede hacer. Hay personas que están decididas a vivir en incredulidad. Y uno les habla de Cristo, y uno les dice, es que Dios ha hecho esto, pero. Porque quieren vivir así. Porque no les importa la evidencia palpable de la verdad y de lo que Dios hace, sino de lo que ellos realmente creen o quieren creer. Y así estaban estos hombres. Imagínense ustedes todo lo que los últimos 60 días había acontecido en aquella ciudad, en Jerusalén. Primero habían quitado la vida del Señor, pero ellos mismos supieron acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos mismos fueron testigos y supieron acerca de cómo el Espíritu Santo tomó como morada permanente a la iglesia. Esta misma gente estuvo presente cuando Pedro predicó aquellos 2 primeros sermones y vio a miles de personas venir a los pies del Señor. Ellos obviamente supieron acerca de aquel milagro, el coco de nacimiento, viéndolo andar y saltar y alabar al Señor. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Silenciar a la iglesia del Señor. Por eso digo, a veces no importa cuánto uno predique. A veces no importa que estén viendo una persona de manera evidente la obra que Dios hace. Ellos siguen empecinados en vivir en incredulidad. Y a veces son gente que nos duele, gente que amamos como nuestra propia familia. Como iglesia recibimos gustosamente las solicitudes de oración por tal o cual necesidad, y hemos orado y Dios ha respondido, y ellos siguen en incredulidad. Ha habido accidentes graves, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, donde Dios abiertamente ha mostrado que ha sido Él el que le ha salvado la vida, y siguen sin creer. Esto no significa que alguien esté destinado para la condenación eterna, porque ningún hombre ha nacido destinado para ir a la condenación. ¿Sí me explico esto? Si no, entonces, ¿para qué Dios envió a Cristo? ¿Por cuántos murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? El mismo Señor Jesucristo dijo en algún momento, no me creéis a mí, no me creas, pero cree las obras que yo hago. No crees a mis palabras, pues cree las obras. Y es lo mismo que Dios hace entre nosotros.
Nosotros presentamos la verdad, presentamos a Cristo, hablamos acerca de lo que la Biblia hace, y cuando eso pareciera no ser suficiente, hablamos de la obra que Dios hace y pareciera no ser suficiente. Dice en el versículo 18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es lo único que a esta gente les importaba: silenciar aquella iglesia de Jerusalén. Ahora imagínense ustedes, hermanos, si realmente los objetivos de estas personas se hubieran logrado. Porque yo les decía la semana pasada, cuando empezamos en el capítulo 4, verso 1, les dije, hermanos, aquí de manera oficial se inició la persecución. Y así se llamó el sermón de la semana pasada, el inicio de la persecución. Aquí fue un encarcelamiento, aquí hubo intimidación, aquí hubo, ¿cómo le llaman? Prepotencia, exceso de fuerza. Y más adelante, ¿qué hubo? Hubo muerte. Y más adelante hubo asolamiento. Hubo desplazados. Porque el objetivo era uno solo: callar a la iglesia. Callar a la iglesia. Y cuando llegamos al capítulo 8, verso 4, el libro de los Hechos dice que y todos aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué cosa? Predicando el evangelio. Si la iglesia hubiese callado en aquel tiempo, hermanos, usted y yo estaríamos perdidos. No conociéramos a Cristo, ni el evangelio, ni tuviéramos la esperanza de la vida eterna. Y ese compromiso y ese de nuevo se ve manifestado en la vida de Pedro. En el verso 19 dice, un pasaje sumamente conocido por muchos, yo lo he oído infinidad de veces, pero lo que ignoramos a veces es el contexto en el cual se dan esos versículos. Esas palabras, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y vean lo que dice el verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo vuelvo a insistir. Uno lee muy fácil estos versículos. Uno lee muy fácil estos pasajes. Pero nos hace falta ponernos un poco en los zapatos de esa gente, los de los apóstoles en este caso, y tratar de imaginarnos lo que es estar ante una oposición tan férrea, tan intimidante como lo era la jerarquía de aquel día. Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? ¿Cuál hubiera sido mi actitud cuando finalmente me dejaron ir? Pero ellos, antes de ser sueltos, ellos dejaron muy claro cuál iba a ser su postura, cuál era su postura en cuanto a lo que ellos les estaban demandando. Hoy, en lugares como los que nosotros tenemos el privilegio de vivir, tenemos libertad. Nos podemos reunir sin temor a que vengan a suspendernos el culto. Pero la iglesia, creo yo, hermanos, está callada. La iglesia hemos dejado de decir lo que hemos visto y oído. Creo que como iglesia hemos dejado de hacer una de las funciones para lo cual hemos recibido al Espíritu Santo, y es la de ser testigos. Para eso Dios nos llamó.
Para eso Dios nos tiene aquí, para ser testigos. Y es cuestión de que nosotros recapitulemos de qué cosas nosotros hemos sido testigos. Porque siempre va a haber alguien fácil de mente, de pensamiento, rápido, de decir, bueno, y a ver, dime tú de qué has sido testigo. ¿Qué podríamos decir a eso? ¿O nos quedaríamos callados? ¿Yo de qué he sido testigo? Yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y usted de qué ha sido testigo? También. Entonces ya estamos al igual, ya estamos a la par. Pero además he sido testigo de los milagros que Dios ha hecho en diferentes personas, en diferentes tiempos. Puedo ser un testigo. Pero quizás lo que hoy nos está haciendo falta es valor. Y solamente podemos tener el valor, hermanos, cuando nosotros, insisto, estemos llenos del Espíritu Santo. Hace no mucho, y solamente lo voy a decir como ejemplo, no estoy aquí señalando nada ni nada, pero había unos grandes espectaculares donde nada más se veía el estómago creo que era un niño, un joven, no sé. Se veía el estómago. Obviamente estaba aquella persona que fotografiaron, un niño, estaba gordito. Estaba gordito, se le veían sus llantitas, más que las mías, se veía más llenito se veía. Y ahí venía el mensaje. Y el mensaje era, ¿de qué te alimentas? Y eso lo podemos traer, hermanos, exactamente a la vida espiritual. Yo casi cada semana estoy insistiendo en lo mismo. Pero es necesario que lo tengamos presente. Al menos yo lo siento necesario. Porque, hermanos, pregunto. Y una pregunta es para recibir una respuesta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Claro, aquí está el Espíritu Santo. Entonces, aquí está el Espíritu Santo. Porque Dios me selló. El momento en el cual Él me recibió como hijo, vino y me selló y me tomó como morada. Entonces me pregunto, ¿y por qué no tengo valor? ¿Por qué cuando estoy viendo la oportunidad que tengo de hablar de Cristo, me tiembla todo, sudo, tengo nervios, tengo miedo? Cuando usted vuelva a sentir eso, hermano, recuerde que el diablo ha querido callar a la iglesia a lo largo de los siglos. Y en ese momento deseo con todo mi corazón y le oro al Señor que nos haga recordar lo que hoy estamos analizando. Y ojalá que en ese momento sintamos el impulso y la necesidad de no callar. Muchos hermanos dicen, es que yo no sé, dice, es que luego preguntan cosas que yo no sé. Pues no hable de lo que usted no sabe. Pues si tú quieres saber de profecía, mira, qué bueno que quieras saber de profecía, pero ahorita no vamos a hablar de profecía. Hablemos de salvación. ¿Estás de acuerdo que hablemos de salvación? Sí. Es hablar, es negociar. A veces no le decimos a alguien de nuestra familia, a veces la señora quiere hablar de un tema y le dice, ¿te parece que luego hablemos de eso? Ahorita estoy viendo el fútbol. ¿A poco no negociamos? Claro, se lo decimos con cariño para que no se enoje, ¿va? Pero negociamos. A veces unos queremos comer una cosa, el mismo día otros quieren comer otra cosa. Pues negociamos. Hoy comemos esto, mañana comemos lo mismo, hermanos.
Hay cursos, y uno de los cursos que viene a mi mente de cómo evangelizar. Me llamó mucho la atención uno de ellos porque dice cómo iniciar una conversación. Cómo iniciar una conversación. Y pone un ejemplo. Está con un inconverso y le dice, oye, si vieras qué hermoso estuvo el culto ayer en la iglesia. O fíjate que el pastor ayer predicó de... Yo le voy a poner un nombre, ni me acuerdo exactamente qué el curso enseñaba. Pero ¿saben qué es eso? Yo lo voy a bautizar como un rompehielos. ¿Por qué? Porque estoy dirigiendo la conversación a donde yo quiero que vaya. No quiero platicar del último capítulo de la novela del viernes. No me interesa, yo quiero hablarte de lo que predicó el pastor ayer, o de lo que la Biblia dice, o del último canto antes de la predicación. Fíjate qué hermoso dice este canto. Entonces vas dirigiendo. ¿Sí me explico? A Pedro le predicaron, ¿y ustedes en qué nombre hacen eso? ¿O con qué poder? Ah, bueno, dice Pedro, ahí te voy. Y le empieza a hablar. Yo hablo en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron y en el cual Dios lo resucitó y el cual hoy los edificadores han desechado esa piedra, pero él ha venido a ser la cabeza del ángulo y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A su mecha, dice, como buen jarocho, ¿va? Dijeron los del concilio, a su mecha, se quedaron maravillados. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pedro no dijo, oigan, es injusto, oigan, no nos vayan a meter a la cárcel, no nos vayan a un tehuacanazo. No, nada de eso le importaba a Pedro y a Juan. Ahora, dice aquí, verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Por qué? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquí viene el dato, que nuestra hermana Emilia nos señaló acertadamente el versículo en el cual está ese dato, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían dicho. ¡Qué maravilla! Dice el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron, uno contra el Señor y otro contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ahora ellos están orando. Ya no voy a predicar de esto quiero que vean la reacción de ellos. Esto quedará para la próxima semana. Pero lo que quiero que vean desde ahora es lo que la iglesia está haciendo. ¿A qué los mandaron? A callarse. Les dijeron, te vamos a soltar, pero ay de ustedes si vuelven a hablar
en nombre de Jesús. Ay de ustedes si vuelven a hacer esto. ¿Y qué hicieron ellos? Vuelvo al verso 24. Habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí empieza. Eso lo veremos la semana pasada, la semana que entra. Dice, y ahora Señor, verso 29, mira qué, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué cosa? Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, un testigo, porque dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros testigo es una cosa, y para ser testigo en el estricto significado de la palabra testigo en la Escritura es otra. Para nosotros ser testigo es haber presenciado algo. Estuve ahí. Nadie me dijo, yo lo vi, yo estuve ahí cuando ocurrió. Para nosotros eso es ser testigo. Pero el ser testigo para la Biblia, en la Escritura, es igual a mártir. Mártir. Todos entendemos que es un mártir. Alguien que entrega su vida por una causa. Ese es un mártir. Pedro y Juan y la primera iglesia en Jerusalén y los primeros siglos de la iglesia supieron bien para qué habían sido llamados y empoderados con el Espíritu Santo para ser mártires. Y la historia avala lo que estoy diciendo, porque la historia de la iglesia ha sido escrita con sangre. Y la primera sangre que fue derramada fue la de Cristo. La Escritura. ¿Por qué la tenemos en la mano? Gracias a que hubo hombres y mujeres comprometidos con Dios y con su palabra. Por eso muchas veces me van a oír decir que este libro ha sido escrita ¿con qué? Con sangre. Ahora, nosotros, hermanos, debemos de tener presente y de comprender más bien qué es la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios en la vida de usted? Y créanme que no es mi intención que usted se sepa de memoria. La gracia significa un favor inmerecido de Dios. Está bien, pero puede sonar muy como muerto sin vida. Es más que una definición. ¿De qué manera la gracia de Dios se manifestó en su vida? Y se sigue manifestando hasta el día de hoy. ¿La comprende realmente? ¿Comprende que la gracia, aunque fue gratuita para nosotros, tuvo un costo y que ese costo no fue barato y que alguien la tuvo que pagar? Hermanos, y otra cosa que quisiera que nos lleváramos de tarea es ¿a quién pertenecemos nosotros? En la mañana les hablé cómo los ganaderos o la gente que logra en el campo comprar una res, marcan sus animales. Pues es su firma, ¿no? Esa vaca es mía. Nosotros fuimos marcados. Nosotros fuimos sellados. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. La vida que tenemos no es nuestra.
esa vida eterna que nos ha sido obsequiada y todas las capacidades con las cuales hemos sido dotados de parte de Dios, nada es nuestro. Entonces, ¿a quién nos debemos? ¿A quién realmente le pertenecemos nosotros? Hay un himno que cantamos muy bonito, dice, ya pertenezco a Cristo. Y dice la letra del canto, no solo por el tiempo aquí, sino ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Hermanos, Dios nos ha dejado para ser testigos. Tenemos a su Santo Espíritu morando dentro de nosotros. Tenemos la verdad para ser compartida. No estamos solos, Dios está con nosotros. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué cosa? Yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Gracias al Señor, porque nos permite refrescarnos, nos permite alimentarnos a través de su palabra y podernos dar cuenta, hermanos, que a veces la vida nos coloca en un momento en el cual tenemos que decidir. Y cuando se trata de obedecer a Dios, esa oportunidad la tenemos todos los días. Todos los días estamos ante la oportunidad de decidir si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Cuando trataron de callar a Pedro y a Juan, la respuesta es contundente. Juzguen si es mejor obedecer a ustedes o a Dios. Ustedes digan. Porque nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aprovechemos el lugar donde Dios nos ha puesto para hacer su obra. Aprovechémosla, hermanos. Hay lugares en México, no les voy a hablar de otro país, de México. Estados como Oaxaca, como Chiapas, como el estado de Hidalgo, entre otros quizás, donde realmente es difícil y casi imposible predicar la palabra de Dios. Hay lugares, específicamente conocemos de datos de hermanos, lugares en el estado de Hidalgo donde la Constitución no vale, donde vale la palabra del cacique, donde hermanos han sido desollados, donde han sido amarrados a caballos y arrastrados por el pueblo, por todo el pueblo, donde la camioneta donde los hermanos viajan, que van a predicar al pueblo, los esperan a la salida y son apedreados. ¿Cuándo ocurrió? Está ocurriendo el día de hoy, hermanos. Y nosotros vivimos en una ciudad donde podemos hacerlo. Hay libertad para hacerlo. Y Dios nos anima a que aprovechemos la oportunidad que Él nos da para compartir de lo que Dios ha hecho en la vida de usted. Olvídese de términos teológicos y rebuscados y de hermenéutica y de eso. Olvídense de eso. Solamente hable de lo que Dios ha hecho en la vida de usted y de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquel que realmente quiera conocer a Dios. ¿Tiene miedo? ¿Siente nervios? Yo sé que la mayoría sí. Pero entonces
hagamos lo que la iglesia hizo, y fue orar. Por eso quise que leyéramos esos versos que no analizamos, pero la iglesia dice: Señor, mira ahora sus amenazas. Señor, danos el valor, el denuedo para predicar tu palabra. Pidámosle a Dios ser un instrumento en sus manos. Señor, úsame. Que cada mañana que nosotros nos levantemos, dice: Señor, prepárame. Señor, dame una oportunidad. Ponme a una persona que te necesite. Sería distinto. Y estaríamos alertas, detectando las oportunidades que el Señor nos está dando. Ojalá que lo considere y lo ore, y manos a la obra, porque para eso nos ha llamado el Señor, para proclamar y promulgar el divino mensaje, hermanos. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad, el privilegio de poder estar en tu casa. Ha sido una mañana, Señor, de principio a fin, de una hermosa experiencia, Señor. Hubo momentos en los cuales nuestro ser se embargó de emoción, Señor, al poder ver de manera evidente la forma como tú vienes obrando, Señor. No tengo más que agregar al respecto. Simplemente, Señor, alabar y bendecir tu nombre y darte gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí, por habernos permitido libremente estar en tu casa y alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por darnos la vida, la salud, por la obra de tu Espíritu Santo al poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí. Gracias también por darnos los recursos para poder llegar aquí a tu casa, Señor. Y sé que ahora nos marcharemos de aquí, de este lugar, pero afortunadamente no de tu presencia, Señor. Yo quiero darte gracias y al mismo tiempo poner en tus manos la vida de tu iglesia, Señor. Porque te dábamos gracias esta mañana de que nunca en esta iglesia ha hecho falta gente a la cual tú has capacitado y llamado para servirte. Pero hoy oro por tu iglesia, Señor, para que tú quites de nosotros todo temor, todo nerviosismo, toda aquella cosa que pueda estar estorbando en nuestras vidas, para empezar a cumplir el llamamiento que nos has hecho de ser testigos tuyos, Señor. Qué mayor privilegio que hablar de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero sé que mis palabras claramente como mis hermanos, Señor, te aman. Pero al mismo tiempo pudiera ser que algo está impidiendo, Señor, que ellos puedan hacer la tarea de hablar de Cristo. Y yo a la par de ellos, Señor, a donde quiera que voy. Así que quita todo temor de nuestros corazones y que ese espacio del temor en nosotros sea lleno por tu Espíritu Santo, Padre. Y será maravilloso obedecerte y será maravilloso no seguir callando las grandes verdades y maravillas que tú estás dispuesto a hacer en la vida de aquel que confía en ti, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia con un espíritu misionero y una visión misionera, Señor. Y que cada uno de nosotros esté siempre bien dispuesto a glorificar tu nombre, Señor. Y ser usado como un instrumento en tus manos para que quien no te conozca pueda hacerlo.
Y si tú haces un milagro, haces una obra, Señor, el mundo pueda reconocer que has sido tú el que has hecho aquello, Señor. Ya sea de una u otra forma, que tú seas glorificado, Padre. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares. Y que esta semana, Señor, sea una semana en la cual cada vez que pongas tu mirada en nosotros, tú puedas agradarte, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Seguimos orando y poniendo en tus manos por todas las necesidades, Señor, desde las espirituales, las de salud, las materiales, las morales. Todo lo ponemos en tus manos. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y decimos amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros.